mucha gente se inventó pasado, pero no se inventó un pasado, se lo inventó gratis, es decir, se inventó un pasado que sirvió después para hacer aportes, es decir, para hacer aportes a lo que fue todo lo que se estuvo manejando en los últimos 12, 15 años. Y salió otra cosa de esta conversación, que lo decía un poco Eugenio. Las derechas se reinventaron, mientras que la izquierda no se reinventó. Las derechas se reinventaron, ¿no? Es decir, tienen otros modales, otras cosas. Le hicieron creer a la gente hace años que le vienen haciendo creer que los planes sociales son distribución de la riqueza. Le hicieron creer a la gente que la inflación era algo normal porque tenía que ver con el consumo. Le hicieron creer a la gente que el consumo desmedido de electrónicos, por ejemplo, y de autos es más importante que tener una casa, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en los 70 que no se pudo explicar que esto podía venir? Yo creo que, mira, con la derrota. Creo que algo señalaba Juan Carlos y lo charlábamos. Había un fuerte contenido y había fuertes vasos comunicantes entre las distintas fuerzas que nunca descubrimos. Es decir, habíamos expresiones diversas, con plataformas, con pareceres cercanos, pero que terminó en una gran disputa interna dentro del propio campo popular por lo que eclosionó en el peronismo, por lo que fuere. Y ahí había que precisar más. Bueno, no estoy pasando el título. Sí. Y no quería hacerlo antes que llegue. Que llegue, claro. No hablemos mal, claro. No hablemos mal del peronismo que estando ausente, ¿no? Claro. No, pero digo, yendo a lo que señalaba Roberto y dejando el paréntesis para que lo analicemos, me parece que hoy lo que falta es estudio, laburo intelectual, método de análisis, porque todo esto que quienes defienden el sistema y demás lo han ayornado, han interpretado, para decirlo en idioma lego, las nuevas categorías, el campo popular no lo ha hecho, no lo hace. Es decir, hay hasta, te diría, una pereza intelectual, hay hasta una dificultad en leer cualquier tipo de material, no los materiales de Gramsci o del marxismo clásico, de leer la ley que se promulgó hace 3 meses, de no leer el presupuesto. Es decir, hay un tipo solo que, mi amigo Ismael Bermúdez, que lee todas las mañanas el boletín oficial, ¿no? Entonces dice, che, este tipo, ¿quién lo asesorará? ¿Viste? Claro, el tipo tiene una fuente indubitable que está a disposición de millones. Ahora, ¿qué pasa? Nadie lo lee. Entonces parece el saber, no lo estoy descalificando, todo lo contrario, ¿no? Es decir, pero esto ya no existe. Ese es el interrogante. No, a ver, siempre que... Ahí es fracaso cultural. Sí, yo creo de todos modos, Juan Carlos, que hay algo que como contemporáneos tal vez no veamos, porque digo, a ver, el Renacimiento se estaba gestando en la Alta Edad Media, ¿no? Es decir, en la oscuridad siempre hay procesos que se van generando y que a veces uno no los ve, ¿no? Ojalá que así sea. Yo ahora sí hago un análisis de mi posición personal. Yo aclaro que lo que se llama liberalismo, neoliberalismo, derecha, tiene una fundamentación ideológica muy importante, que fue la lucha crítica, enriquecedora que tuvo Marx con Engels, con Hegel. O sea, él desarrolló la historia como un proceso de la razón que se despliega, pero sentó la base del liberalismo. La realización del individuo contribuye a la realización del todo.
O sea, que si yo me enriquezco o si yo progreso, ayudo a que se enriquezcan y se progrese. Esa es una esencia, es ideológica, está instalada. Entonces, desde el punto de vista de lo personal de la década del 70, mi experiencia como secretario adjunto de CETERA fue muy rica, porque nosotros al gobierno surgido en el 73 le hicimos huelga. Le hicimos huelga al doctor Tayana por reivindicaciones que después, bueno, desde el Parlamento algunas cosas por mi iniciativa se pudieron lograr. Pero desde el punto de vista parlamentario, en esa etapa, en esos meses que hasta que cae Cámpora y después muere Perón, hubo iniciativas legislativas importantes. Yo personalmente logré que se sancionara el estatuto del docente privado. Claro, tuve un inconveniente porque el diputado Ullero, cristiano del Frente Justicialista, le puso un articulito que decía que era motivo de sanción o expulsión aquel docente que no se consustanciara con la ideología, los principios de la escuela. Fue un debate importante, porque yo dije, entonces, un obrero que trabaja en Shell y plantea la estatización no lo pueden sancionar, y los caloríferos, no puede ir. Pero se logró, o sea, se logró la estabilidad, el ingreso, etc. Aclaración para los oyentes, cuando Juan Carlos dice Tayana, está refiriendo al Tayana padre, ¿no? Tayana padre, que fue un gran ministro de Educación. Después, bueno, logramos hacer un interesante proyecto en común. Fue sancionada una ley de previsión social, de jubilación muy importante, que después fue derogada por la dictadura. Ahí uno podría contar anécdotas fenomenales, porque fue una comisión bicameral que yo integraba. El presidente era Penisic, un dirigente de derecha de la UOM de Rosario, que para lograr la firma final del despacho de la comisión, que después se sancionó en el Parlamento, yo fui miembro informante, un comunista y un peronista miembro informante, donde restituíamos el artículo 52 del Estatuto del Docente, o sea, jubilación sin límite de edad a los 25 años de servicio y con el 82% móvil. El ministro de Economía, Rodrigo, el famoso el hombre de Rodrigazo, mandaba a Brito Lima del Comando de Organización, y siempre trabas. Y un día, por iniciativa de todos, dijimos, vamos a reunirnos para firmar el despacho final a tal hora o tal día. Y a este hombre se le dio otra hora. Cuando llegó estaba ya firmado. El proyecto se aprobó. Y el proyecto de jardines maternales, que fue iniciativa mía, de mis asesores en el terreno de educación, también fue muy importante, pero ya la mano de López Rega puso su granito, porque los jardines maternales tienen que depender del Ministerio de Educación, porque es un progreso, es un proceso dentro del estadio. No, pasaron a bienestar social, porque hay un concepto de la vieja guardería, que los chicos van ahí, se lo ponen en un cajón, y no es un proceso educativo. Ese criterio no es menor, porque se fue instalando como asistencialismo en todos los aspectos. Bueno, ahora para terminar esto, la lucha interna del peronismo fue lo que fue generando toda una situación especial. Nosotros tuvimos el primer desaparecido en los primeros meses de 73. Fue un dirigente que fue secuestrado en Sanidad, en la calle Saavedra. Y así empezaron. O sea, ¿qué instrumentos se movieron detrás de estos personajes? Carlos Manco fue, ¿no? Manco. Que después apareció, claro. En Sanidad lo habían secuestrado. ¿Qué instrumento? Era la época que los llevaban a los sindicatos cuando... Venía la ley agraria al Parlamento. Claro. La ley agraria era la expropiación o con indemnización de los terrenos sin producir. Es cuando la sociedad rural y la Federación Agraria
acuerdan y acceden al impuesto potencial, a la renta potencial. Pues dice, para no perder todo. Y además había una efervescencia, había grandes movilizaciones. ¿Cómo vivías vos él dice que era una interna muy fuerte del peronismo? ¿Vos en el 73 seguías militando en el PC? Estábamos, en ese momento, en el Frente Gremial, estábamos en... Bueno... estaba Genta ya en esa época. Estaba Patricio Tartamini. Claro, después del 73 ya queda Amadeo y después siguen siendo ambos hasta el día de hoy. Uh-huh. Había terminado el socialismo amarillo de Pérez Leirós, después vino Casareto, que estuvo un corto tiempo, y bueno, Patricio venía del radicalismo, después apareció como miembro del peronismo. Amadeo viene de lo que era la Juventud Sindical, y ahí se fue haciendo, mira, fue una experiencia inclusive la del Frente Municipal, más que interesante. Es decir, ahí estábamos, todas las expresiones, inclusive la JTP, es decir, mucha fuerza. Bueno, Walter Besa era del peronismo tradicional, ¿no? Es decir, un dirigente. Es muy importante lo que decís, porque en el movimiento obrero, en todo el país prácticamente, había una gran influencia, una gran presencia de la izquierda, del Partido Comunista, incluso del Partido de los Trabajadores. Había bueno, de la JP, lo que era política obrera, que era el antecedente del Partido Obrero. Estábamos todos dentro de ese frente y convivíamos y dábamos la pelea. Que fue el 74 fue el último intento de una elección democrática dentro del gremio, es decir, a partir de eso nunca más se produjo, y con una plataforma de reivindicaciones, de lucha y demás, más que interesante. Uh-huh. Es decir, yo señalo esto porque da la impresión, visto a la distancia, que no había convivencia política entre las fuerzas populares, era todo lo contrario. Uh-huh. Todo lo contrario. Esa fue la puntada final que nos faltó para impedir el golpe. Uh-huh. Yo te debo reconocer, nosotros hicimos, el Partido Comunista y los compañeros de la Alianza Popular Revolucionaria, hicimos grandes esfuerzos para una unidad amplia. Incluso nosotros planteamos la convergencia cívico-militar, o sea, rescatar una parte de la Fuerza Armada. Había una experiencia en esa época de la Revolución de los Claveles en Portugal, en México, en Perú, el general Velasco, de manera tal de impedir un golpe que ya estaba preanunciado con anterioridad. Sí, lo sabía todo el mundo. Lo sabía todo el mundo. Tuvo consenso social. Y tuvo, pero fuerte consenso. Porque, bueno, pero eran unas... yo me acuerdo que uno leía los diarios del momento, Noticias, El Mundo, La Calle, lo que había... y había muertos todos los días. Bueno, recordemos eso, que aparecía gente en los baldíos todos los días y la gente... porque hay que recordar, porque a mí me parece que también ahí hay otra falla de cuando hablamos de la historia. La Noche Negra y el genocidio no empieza en el 76, empieza en el 75. Yo diría que antes, pero se profundiza en el 75. Hay más de 1.500 entre asesinados y desaparecidos en el gobierno de Isabel Perón, ¿no? Pero inclusive, sin llegar al extremo de haber sido asesinados, la represión por parte de lo que eran los paramilitares, los parapolicías, era terrible. Es decir, en el gremio, bueno, a Walter y a mí nos chuparon y estuvimos meses. Es decir, había situaciones donde en realidad no eran definitivas, no desaparecías, o sí, pero como que no había la respuesta social, no era de desconcierto. Es decir, hubo toda una preparación en ese año, a partir de la muerte de Perón, diría yo, muy fuerte, donde la sociedad, el hombre de a pie, el ciudadano común, estaba desconcertado frente a eso.
Nosotros no supimos o no pudimos dar una respuesta política. Vos decías que te global. chuparon. ¿En qué época fue eso? Y en el 75, en el Frente Municipal, con Walter, Rosita Farina, Walter, y era simplemente era una disputa de una lista sindical en un gremio, ¿no? Claro. Bueno, el fracaso, el tipo de fracaso que nosotros tenemos que asumir, se da en ese contexto, porque Perón muy sabiamente, en el discurso creo del 22 de junio, Claro. dice, los enemigos no nos persiguen o nos enfrentan por los errores, sino por las medidas que hemos tomado para la liberación nacional. ¿Qué eran estas medidas concretas? Porque el gobierno del 73 recibe 7.000 millones de deuda externa y 3 billones de pesos de deuda, de déficit. O sea, una bomba de tiempo, o sea, el mismo problema de siempre. Hubo un auge en esa etapa del 73 del comercio exterior, fundamentalmente con los países socialistas. Incluso ahí Perón, el 13 de diciembre, en la CGT anuncia el plan trienal, que es un plan trienal de la burguesía reformista, inspirada en el keynesianismo, en el cepalismo, que tenía como proyecto fundamental enfrentada al imperialismo, desarrollar la industria nacional y un comercio exterior independiente. Y recordás que en el 73, inclusive digo en paralelo, porque las medidas en el campo laboral y demás, salió la ley de contrato de trabajo, es decir, una cantidad de conquistas realmente más que importantes, ¿no? Sí, no, o sea, se aplicaron teorías keynesianas, pero sobre una base de desarrollo económico nacional e internacional favorable, que se rompe en diciembre del 73, con la suba del petróleo, con la caída del precio de nuestros cereales, y se rompe el pacto del oro como respaldo para... Y ahí es Perón, cuando habla Yo Tengo, y dice, nosotros hemos restablecido los contratos de trabajo. Y comenta, pero si en una fábrica no pueden el patrón a dar los aumentos, ustedes tienen que acordar una baja en el salario, porque es preferible que la fábrica siga funcionando que se bajen los salarios, que ya es un discurso del año 52 en el Luna Park, porque cuando el populismo, en el buen sentido de la palabra, o el bonapartismo, se le agotan los recursos económicos para seguir a entender de ello una política distribucionista, el ajuste se hace con el plusvalor, o sea, mayor productividad por mismo salario. Es una tendencia, lo que se va a hacer ahora. pero es una tendencia mundial, sí, porque la acumulación del capital va disminuyendo y se tiene que profundizar lo que se llama la tasa de explotación de la producción. O sea, se vende y se explota más fuerza de trabajo por menos dinero. Y ahí viene la competencia. Ejemplo, China. Claro, una viñeta para a veces entender que aquellas lluvias trajeron estos barros, ¿no? Cuando se pierde la paridad con el oro, es decir, queda una cantidad de dólares en el mundo flotando. Virtuales, es decir, y es donde se crean en menos de un año más de 2.000 sociedades offshore, y las crean dos tipos en una oficina de Suiza, Joseph Blatter y Kissinger. Sí. Es decir, digo porque a veces uno dice, che, el fenómeno del fútbol y esto y demás, y cómo estos procesos han condicionado, ¿no? Y cómo el capital fue
realmente interpretando cada momento y lo ha mantenido en el tiempo, ¿no? Es decir, como inclusive al día de hoy, donde uno dice, che, ¿cuánto vale un jugador de fútbol? ¿No? Es decir, 100 millones, 200 millones, firmaron por una pierna, por no sé cuántos millones de euros. Bueno, provino inclusive de el manejo de esa sociedad burguesa que todavía hoy están, habrán cambiado de fútbol a narcotráfico o a cualquier otro tipo de explotación, pero... Por eso se crean las burbujas financieras. Así es. Cosa que en nuestro país, con el correr de los años, vamos a terminar, si no hay un cambio distinto. Bueno, estamos charlando un poco para que se pueda entender un poco qué pasaba en los 70 y por ahí también qué es lo que está pasando ahora. Antes hablábamos de que en realidad hubo un consenso con el golpe de Estado del 76 por la situación que se vivía, ¿no? Las 3A actuaban a diestra y siniestra. Bueno, vos fuiste uno de los primeros amenazados junto con Nacha Guevara, Luis Brandón y una cantidad de gente. ¿Cómo era ese momento? ¿Cómo la vivías? Eugenio contó que a él lo habían chupado. Bueno, mi itinerario fue, en época de la dictadura, yo caía preso cuando había una huelga general o la cuestión de Cuba, pero eran estar en el departamento de policía. Ya la situación que se dio en el 73 en adelante fue de una gravedad que, lo tengo que reconocer, me afectó en mi vida, en la totalidad de mi vida, racional, emocional, familiar, porque yo estuve en la primera lista de la AAA. Fue cuando empezamos a tomar medidas concretas. Ejemplo, yo viajaba en subte, en colectivo. O sea, hubo necesidad, un poco a los gritos. Alguien dijo, no puede ser que Juan Carlos esté solo en la calle. Y bueno, ahí se me proveyó un auto con un compañero. Y después todas las medidas de seguridad, nosotros íbamos armados porque el Congreso nos daba una arma que después devolví, y hubo un momento que inteligencia del Partido Comunista determinó que había toda una organización que había precisado matarme. Y es cuando con dos compañeros del alma, dos amigos, nos vamos al mar por una semana ahí como pescadores. Y bueno, y después hubo sucesos. Cuando iba al Comité Central en la calle Entre Ríos, me avisaban que estaban merodeando, porque la inteligencia del partido fue un factor muy importante, reconocido por todas las demás fuerzas políticas, porque cuando había ya esos mitines, esas organizaciones con la AAA, siempre pedían al partido sus... Porque inclusive, abonando a esto, y para quienes nos están escuchando, no había una experiencia previa de una organización de ese tipo. Es decir, siempre los procesos represivos previos estaban mucho más relacionados con golpes militares, con estructuras. Esto era una cosa bastante desconocida, ¿no? Es decir, sin que esto implique molestar a nadie, fue la expresión proporcionalmente opuesta a lo que hacían. Hay diferencia con los llamados grupos armados, que nosotros en esa etapa democrática burguesa los caracterizamos como terroristas, que es una categoría leninista. El terror es un arma política que usó la primera Junta de Mayo, que usó la Revolución Francesa y que lo usó tanto a la izquierda como a la derecha. Es buena, es mala, es ética, es una discusión, pero la época de la AAA fue una época de terror. Inclusive era salir, despedirse de la familia y no saber si uno volvió. Me pasó el 24 de marzo del 76 con el golpe. Ese día mi domicilio familiar fue saqueado, más de 200 balas, está todo documentado, fotografiado con escribano, porque nosotros, dentro de las instituciones
burgueses hicimos el reclamo, bueno, y no pasó absolutamente nada. Y después al año, en el 77, fui secuestrado y desaparecido, secuestrado, y me tuve que, cuando reaparecí, durante 3 meses estuve guardado por razones de seguridad. No impidió que yo vaya personalmente a tribunales a hacer una declaración ante el juez Marquardt denunciando mi desaparición y la desaparición del resto de los compañeros que no aparecieron. Cosa que volví a hacer por segunda vez, tercera vez en democracia y ante un tribunal militar. O sea que desde el punto de vista de dar la cara, siempre la dimos con miedo y hasta con terror. Sí, yo decía esto de las experiencias previas y demás, porque inclusive lo que se jugó mucho desde lo que era la información, que se le asignaba a uno u otro grupo, es decir, la muerte de Mujica, por ejemplo. ¿Quién mató a Mujica? Bueno, la gente estaba confundida. Estaba confundida en la información del momento. Es decir, hay cosas que uno después resignifica con el tiempo, pero la información mezclaba precisamente todos los actores de ese proceso del terror. El ciudadano de a pie que tenía miedo. Es decir, se generan. Mira, hace algunos años que estuvimos en el proceso de paz en Colombia, es decir, cuando estaba Pastrana, que hubo un intento con la Asamblea por la Paz, ¿qué nos decían los colombianos? Acá alguien te mata. Es decir, los para, los narcos, la guerrilla, tal grupo, tal otro. Entonces, como que había una sociedad que estaba marcada, tenía miedo. Es decir, ¿quiénes podíamos hacer interpretaciones políticas de tal sector? Los que estábamos afuera. Pero los de adentro, es decir, tenían la confusión del miedo. Y sobre eso es donde... Y esa es la final política del terror. Exactamente. El terror no es te mato por matar. Efectivamente, es el fin generar ese estado de zozobra y de miedo, ¿no? Claro.